secretario adjunto de la Asociación de Magisterio y Enseñanza Técnica, también conocida como AMET, al cual le damos la bienvenida a la mesa de trabajo de los cronistas de la mañana. Muy buenos días, Francisco. Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez, te saludan desde Yayualas, desde los cronistas de la mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A la audiencia. Te agradecemos por tu... Sí. Te hago una aclaración, Daniel, porque si no se me va a enojar el adjunto. Ah, bien. Yo soy el gremial, yo soy el Pues, secretario gremial y el adjunto es Arián Ruiz. bien, perfecto. Secretario de Acción Gremial, entonces sos, Francisco. Yo soy el secretario de Relaciones Gremiales. Bien. Francisco, te hago una consulta, pero te hemos visto varias veces sentado en la foto de las reuniones paritarias para con el gobierno de la provincia. Sí. Bien. Primera consulta, Francisco. La conciliación obligatoria que se dictó allá por el mes de marzo, ¿ya ha finalizado? La reunión paritaria anterior a la conciliación, me decís vos, o sea, a la conciliación obligatoria. A ver, la conciliación. No te entendí la pregunta. La conciliación obligatoria, ¿ya ha finalizado, Francisco? Ya finalizó, Bien. ya se cerró ya. ¿Cuándo finalizó? Sí. ¿El día viernes pasado? El viernes pasado. Bien. Es ahí El en donde... pasado se llegó a un acuerdo. Bien. Donde justamente, bueno, se plantea el aumento de 10 puntos al nomenclador docente, bueno, Bien. acordado justamente por la parte gremial y por la parte, digamos, empleadora del Estado. Bien. Por lo tanto, estos 10 puntos al nomenclador, Francisco, los 3 gremios paritarios en la última reunión de conciliación obligatoria, que tenemos entendido que se daba en la Subsecretaría de Trabajo, ahí se llevaban a cabo, porque se estaba en conciliación, las reuniones, los 3 gremios paritarios lo aceptaron. Exactamente. Bien. Sí, ahí hago una pequeña aclaración, digamos, para la audiencia, para que conozcan. En conciliación obligatoria se funciona, digamos, se trabaja de una manera diferente, digamos, a lo que es una paritaria. Bien. Y en una paritaria los gremios, las instituciones en forma individual y en forma subjetiva pueden llegar a tener opiniones distintas y hasta votos distintos al momento de decidir algo. Pero en el caso de una conciliación obligatoria todas las instituciones gremiales que participan, o sea, los 3 gremios docentes, son una sola parte. Bien. Son una sola parte. Ahora vamos con este 11.2% de aumento que el gobierno le ofreció la semana próxima pasada y que ya aceptaron justamente los 3 sindicatos en una sola parte, tal cual usted lo está mencionando. Nos queda una duda, ¿no? Porque, a ver, de acuerdo a la información, los trabajadores de la educación durante el transcurso de este mes, o sea, a fines de abril, principio de mayo, van a percibir un 3.7% de aumento que corresponde al índice inflacionario del mes anterior, o sea, marzo. Solamente eso. Ahora, si nos vamos ya al mes de mayo, van a recibir 5 puntos al nomenclador, que vendría a ser algo así como el 5%. Posteriormente, en el mes de junio, un 7.5% al índice justamente nomenclador, que vendría a ser un 7.5%, que de alguna forma llega a este 11.2% que estábamos hablando de aumento. La pregunta es, a este número de nomenclador que les van a dar en mayo y en junio, a este 11.2, si le va a aumentar el índice inflacionario que tengamos en abril para mayo y en mayo para junio. Bien, yo te voy a plantear, digamos, lo que nos propone el gobierno, o sea, nos ha propuesto. O sea, no es algo que está aceptado. Bien. Nosotros, en la reunión de ayer, el gobierno, nos hizo algunos ofrecimientos y terminamos, digamos, con un ofrecimiento, digamos, fue el último que nos hizo, porque, bueno, por eso justamente las reuniones son por ahí un poco largas, porque
obviamente lo que nos termina ofreciendo, o lo que ustedes pueden llegar a ver en una acta paritaria hoy, no es lo que nos ofreció en un principio. Bien, Bien. Siempre es menos. Bien, entonces, bueno, a este ofrecimiento es a lo que llegamos después de discutir y charlar varias horas. bien. Entonces, ¿qué nos ofrece el gobierno? Nos ofrece incrementar en un 3,7, ¿sí?, el valor índice, ¿sí?, que es lo que, digamos, está ofreciendo en el sexto de la administración pública, ¿sí? Que es el valor, el índice inflacionario. El índice inflacionario, bien, que tenemos, bien, de marzo. Exactamente. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Entonces, después de eso nos ofrece, ¿qué queda? Eso nos está ofreciendo para abril. Abril, sí. Bien. Entonces, después de eso nos está ofreciendo para mayo y para junio, Sí. 5 puntos al nomenclador docente. Esto bien. para mayo y junio. Bien. Lo cual... Te paro ahí, perdón. Sí. Te paro ahí. 5 puntos al nomenclador docente, es decir, aparte de los 10 puntos que se han acordado, Francisco, el día viernes. Sí. Los 10 puntos del día viernes, eso es, digamos, algo que ya está acordado. Bien, y se liquida con el salario de abril. Claro, eso se liquida con el salario de abril, pero acordate que corresponde a febrero y marzo. Bien. O sea, nosotros esos 10 puntos viene digamos, atrasado. Claro. Bien, porque es lo que nosotros hemos estado discutiendo en conciliación obligatoria y en toda esta situación, bien, pero corresponde a febrero y marzo. O sea, nosotros vamos a cobrar en abril porque según los liquidadores de gobierno o la parte, digamos, liquidadora, planteaban que era mucho más fácil hacer la liquidación con el mismo sueldo y no en una planilla complementaria. Por supuesto, claro. Bien. Esto en dinero viene a ser más o menos los 100.000 pesos que les ofreció como bono. Mira, justamente nosotros esta situación la tenemos que explicar. Te comento de paso que vamos a tener una reunión, estamos justamente convocando a una reunión para el día lunes de la semana que viene, para los delegados, nuestros órganos estatutarios, y justamente en esa reunión vamos a bajar esta acta paritaria de ayer, pero también la intención es poder explicar bien y informar detalladamente y con ejemplos y todo a los delegados para que los delegados hagan el trabajo de informarle a sus compañeros cuáles ven o cómo van a impactar esos porcentajes dependiendo del cargo, las horas, antigüedad y demás, ¿no? la antigüedad del salario. Vamos a tratar de tener, es más, justamente con los delegados tenemos una variante importante de ejemplos y que vamos a tratar de tomar justamente los mismos a la misma situación que tiene cada uno para justamente explicar eso y usarlo. ¿Por qué no lo hacemos a esto públicamente? Porque son tantas las variantes que a la final terminan confundiendo los docentes. Bien. Claro. Pero te explico básicamente. Hay situaciones muy particulares de docentes que tienen mucha antigüedad, bien, hay docentes que tienen mucha antigüedad, hay algunos que tienen más de 30 años de antigüedad, hay docentes que tienen un salario alto. Esos docentes te puedo asegurar que van a estar cobrando prácticamente 100.000 y tal vez hasta un poco más. Superen lo mismo. Sí. Perdón, ¿Por qué? ahí te paro nuevamente, disculpad las interrupciones porque vamos a tener seguramente la audiencia nos va a empezar a consultar.
cada aumento es el nomenclador, es por cargo. Recordemos que no sé si se sigue dando esta aberración. Esto es para todos los cargos del nomenclador docente. Bien, y el docente que tiene dos cargos, recordando, ¿se sigue pagando el segundo cargo al 50%, Francisco, o ya se ha subsanado toda esa situación que era aberrante, sinceramente? El segundo cargo al 50%, en esta situación no. No, bien. No. En esta situación, los 10 puntos, por eso, bien, justamente te planteo esta situación, porque el ejemplo más claro que planteaban, decía, porque muchos planteaban, en el cargo testigo, en el cargo base, y que se planteaba un ejemplo básico por ahí que decían, bueno, el cargo testigo, que recién inicia va a estar cobrando 5.500 pesos, 5.000, cerca de 6.000 pesos. Bien. Tienen una antigüedad, o sea, cero, porque no va a tener ahí nada de aumento, pero va a tener una situación en la cual va a tener un salario, ¿sí? El salario 1, que arranca con un 40%. Claro. Bien. ¿Sí? Con un 40%. Entonces, esa persona ya le va a sumar a esos 5.000 o casi 6.000, le va a agregar un 40%. Claro, Bien. que corresponde al salario. ¿Qué pasa? Exactamente. Pero esa persona tiene un cargo. Claro. La masa de docentes, o la mayor parte de los docentes, ¿sí? Tienen más de un cargo. Tiene dos cargos, sí. No te voy a decir que tiene dos cargos, porque no es así tampoco, porque, ¿qué pasa? Hay algunos que tienen la equivalencia tal vez a dos cargos. Es decir, tienen un cargo y el resto en horas. Bien. Claro. Entonces tienen un cargo y el resto en horas que equivale tal vez a un cargo. Entonces, si vos podés decir si tiene dos cargos, pero en realidad tiene un cargo y horas, y esa suma hace, lo mismo, porque es como si tiene dos cargos. Entonces ya ese docente no te cobra 6.000, te está cobrando 12.000. Y el que tiene dos cargos, por lo general, no es el que recién se inicia. El que tiene dos cargos es porque ya lleva 5, 10, 15 años. Bien. Claro. Entonces, cuando le sumamos 15 años de antigüedad, estamos hablando de un 70%. Claro. Bien. Entonces, el 70% de 15 años de antigüedad o el 50% de 10 años de antigüedad más el salario, bien, que mínimo es 40%, ya estamos hablando de un 90%, ¿sí? De un 90% o de un 120%. Claro. ¿Sí? Sumado a ese valor que yo te estoy dando. Entonces, cuando vos multiplicás esto, o sea, tenés eso y a eso lo multiplicás por antigüedad y por radio, hay docentes que van a cobrar ese dinero, esa plata, lo van a cobrar en 2 meses, algunos en 3, y es plata que está quedando en blanco en el recibo de sueldo. Perfecto. ¿Quién se va a demorar más en esto? El que recién inicia, el que tiene pocas horas, claro, sin ninguna duda. El que tiene un solo cargo, bueno, ese sí se va a demorar, va a pasar varios digamos, unos meses más para poder llegar a tener ese monto, pero es otra la situación y son los menos. Bien, acá no estamos hablando, hemos tratado de defender justamente siempre la masa más grande de docentes y que esto se vea reflejado en esos docentes, digamos, en los que le ponen el pecho todo el día al trabajo y a la patria. Así de simple. Bien, en síntesis, los docentes, más allá, ¿no?, que como lo acabas de explicar, bueno, tienen que ver justamente con la antigüedad, radio y demás, va a cobrar un 10% que correspondía al mes de febrero o marzo, que era lo que estaban reclamando justamente y que aceptaron el viernes próximo pasado. Eso lo van a cobrar con el salario del mes de abril, juntamente con el 3.7%. En este caso,
si se acuerda, bien, la semana que viene, si se acuerda este incremento del 3.7 en el valor índice, que por eso te digo, no sé qué es lo que van a plantear. Nosotros siempre decidimos en la mesa paritaria el planteo que nos dan los delegados. O sea, nosotros se decide con los delegados y según lo que decían los delegados, bueno, se va a hacer. Acá tenemos una situación que es el tema de los puntos. Esos 5 puntos que nos están dando para el mes de mayo, al no tener un incremento o al no continuar, digamos, no tener una continuidad, digamos, con el valor índice, y teniendo en cuenta los valores que están dando los economistas en estos últimos días, bien, y las probabilidades que hay, estamos un poco complicados ahí. Claro, que serían más o menos los valores inflacionarios que vamos a tener a partir de... No. Ahí está el tema, porque estos 5 puntos, cuando hablamos de estos 5 puntos, los 5 puntos no representan el valor inflacionario. Bien. Bien, porque cuando hablamos de valor inflacionario, por ejemplo, que está, digamos, pronosticado para mayo, bien, o sea, para mayo teniendo en cuenta abril, porque vamos a tener en cuenta el IPC de abril. Claro. Vamos a tener, según los economistas más avesados en esto, vamos a tener un 5% de inflación. Bien. Y estos 5 y para el mes de junio, teniendo en cuenta el IPC de mayo, vamos a tener, dicen, con suerte un 4. Claro, va a venir, a ver, pero estos 5 puntos, a ver, ¿cuántos representan? Un poquito más de un 1%. Bien. Bueno, vamos a ver, ¿no? La verdad que bastante bajo, ¿no? Con respecto a los índices inflacionarios, y quedaría ya de alguna u otra forma, la pregunta que le acabamos de decir, ¿no? Si estos 5 puntos que he ofrecido para el mes de mayo, estos 7 puntos, que debe ser un poco más del 1%, un 1,5%, se le va a incrementar el índice el índice inflacionario que vamos a tener justamente para lo que representa abril, mayo, abril que se cobre en mayo, mayo que se cobre en junio, correspondiente justamente a estos puntos. O sea, a estos puntos, a este punto o 5 puntos al valorador, como le llaman ustedes, que corresponde más o menos un 1% en el salario, ¿se le agregaría a el índice inflacionario como se está cobrando ahora? No sabemos. Por lo menos no está en la propuesta. Bien. Ahí está. No está en la propuesta. En la propuesta estaría, porque puede llegar a plantear en la parte empleadora, decir, sí, está incluido en el 7,5 planteado para julio. Claro. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a pasar por toda la inflación y vamos a tener toda la inflación por encima, vamos a sumar el 5, el 4, todo lo que vengamos a tener, y recién vamos a venir a recibir en julio, claro. ¿sí? Porque acá dice es el valor índice para julio, es decir, lo vamos recordando en agosto. Claro. Recién ahí vamos a tener el 7,5 o el ajuste que se haga, que supuestamente deberíamos juntarnos en julio, bien, en algún momento de julio, que nosotros pretendíamos o planteamos el tema de que habría que juntarse, no, julio, antes. Bien. Para regular eso. Pero, a mí me queda... Bueno, como esto, nosotros, ¿qué pasa? También en esto no queríamos hacer una discusión tan larga ni plantear esto, o sea, esa es su propuesta, de todo lo que nos propusieron anoche, esto fue lo mejor. Bien. Esto fue lo mejor que nos propusieron, entonces bajemos esto y veamos qué opinan, no sé, vamos a tratar de informar lo mejor posible, claro. Porque también están esas dudas por ahí de decir si informamos bien o tratamos de manejar lo mejor posible, bien. Tratamos de hacer ejemplos a futuro, de plantear y de tener también en cuenta toda la información que hoy por hoy se tiene en línea para decir, bueno, informarnos con las mismas páginas oficiales
bien que justamente que el ministro nos aconseja, porque el mismo ministro nos aconseja consultar la página del Ministerio de Economía, y entonces lo hacemos y hacemos todo ese trabajito, o sea, para justamente poder informar de la mejor manera posible y que cada docente pueda sacar su cuenta en base a su situación y teniendo en cuenta estos valores. Bien. A mí me queda una última pregunta de mi parte, por lo menos, que tiene que ver con estos 10 puntos, o es 10% lo que aceptaron el viernes próximo pasado. Si es 10 puntos, ¿cuánto corresponde? Más o menos, ¿qué significa en porcentual, o es un 10%? No. Son 10 puntos. 10 puntos. Son 10 puntos al nomenclador docente. Bien. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos los cargos, todos tienen un valor. Cada Bien. cargo tiene un valor en lo que es la docencia. Bien. Entonces, el cargo base, bien, con el cual nosotros nos manejamos, ¿sí?, que es el cargo de maestro, ese cargo estaba en 452 puntos. Bien. Bien. Con estos 10 puntos que se agregan al nomenclador, ese cargo, bien, pasa a 462. Bien. Bien. Es decir, estamos en un sueldo básico de 317.500, ahí un poquito más. Estábamos en eso, bien, con los 452 puntos, pasamos a un sueldo de 324.614. Claro, Ese es el sueldo que queda, digamos, en un cargo. Ese es el sueldo que queda en un cargo. Lo cual significa un 2 o 3% nada más de momento. Por eso digo, los puntos no son porcentuales, correlativos, no son correlativos ni son, digamos, correlativos con el porcentaje. Claro. Tiene el porcentaje totalmente distinto a lo que serían los puntos. Dos últimas consultas, Francisco, para no restarte más tiempo, sabiendo que vas a una reunión. La primera consulta. Justamente, bueno, la reunión que Sí. les planteo ahora es por eso. Justamente tenemos reunión en una comisión en la cual estamos trabajando, todo lo que es el tratamiento del nomenclador docente. Bien. Y que es el 1890, el 197 y el 1900 son decretos, bien, que establecen el valor que tiene cada uno de los cargos en lo que es la docencia. Bien. Te hago dos últimas consultas. El salario mínimo de un docente que hace semanas atrás, aproximadamente un mes, que es la paritaria nacional docente, ¿en cuánto está? Arriba de los 500.000 pesos, 550.000, algo así, ¿no, Francisco? Sí. Sí. Bien. Con estos logros que han logrado los paritarios de la provincia de San Juan, ¿por cuánto encima está un 10, un 15, un 20%? ¿Está por arriba ya un salario de un docente que recién se inicia? No. No. Un docente que recién se inicia, ten en cuenta que tiene este sueldo base, 324, más, ¿sí?, ese 40% que yo les decía recién, que es del salario. Bien. Claro. Nada más. Hasta que no cumple el año, no tiene antigüedad. Nada de antigüedad. Que significa un 2% nada más por año, ¿no? O sea que sigue siendo muy bajo el salario docente, básicamente. Exactamente, sigue siendo muy bajo. Sigue siendo muy bajo, estamos por debajo del índice de pobreza. A ver, te pongo como ejemplo. O sea, si tenemos que tomar esos índices, estamos por debajo. Bien. A ver, para que la sociedad o los propios maestros, ¿no?, que muchas veces por ahí es muy difícil de entender estos Por la puntos, confección del salario docente. esta complejidad que tienen en el salario los maestros, los docentes en la provincia de San Juan. Con estos valores que se están manejando ahora, con esto que se ofreció el viernes, que se aceptó, con esto que ha ofrecido, supongamos que acepten hasta el mes de abril, 3.7% más lo que 10 puntos que ya aceptaron el viernes próximo pasado. ¿Cuánto va a cobrar a fin de mes o principio del otro
un docente que recién se inicia con el mínimo de radio y un docente con 10 años de antigüedad con el mínimo de radio? Y lo que pasa es que, bueno, ahí hace la diferencia en los 10 años de antigüedad. Claro. Bien, ahí hace la diferencia los 10 años de antigüedad. O sea, el sueldo básico es igual para todos. Bien. Este sueldo que yo les estaba nombrando es igual para todos. Bien. Bien, por eso me planteamos muy complicado explicar o dar un número en esto. Claro. Porque no pasa como con la administración pública, que, digamos, los que están en determinada categoría cobran todos igual. Claro. ¿Sí? Cobran todos igual. No, en este caso, acá tenemos una situación de que justamente el docente que tiene un año más que el otro, teniendo el mismo tipo de cargo y con el mismo salario y todo, con ese año más ya está cobrando un porcentaje por arriba. Claro. Otro. A ver, Entonces, hay que tener en cuenta que la antigüedad significa un 2% más por año, ¿no? ¿Cómo? Hay que tener en cuenta que la antigüedad significa un 2% más por año de trabajo. A ver, aquel que recién se inicia no tiene nada, pero al cumplir el año ya tiene un 2% más de aumento. Es igual que en el resto de la administración pública. No, es distinto. En la antigüedad docente, o sea, los porcentajes son distintos. Bien. Por ejemplo, un docente que recién se inicia, cuando cumple el año, tiene un 10%. Claro. Un 10%. Bien. Tiene un 10%. Cuando cumple 2, tiene 15%. Bien. Y así va sumando. Cuando tiene 5, tiene 30. Cuando tiene 7 años, tiene 40. Bien. Bien. Cuando tiene 10 años, tiene el 50%. Entonces, cobra, aparte del sueldo, de ese básico que vamos estableciendo, cobra un 50% de ese Claro. Bien, cuando tiene 10 años de antigüedad. Por eso es tan difícil a veces, ¿no? Hablar del salario y comprender justamente el salario de un docente, ¿no? La última, Francisco. Sí. Creo que es la deuda que hasta el momento no se arregla. Y ninguno de los paritarios o los tres gremios todavía creo que para con los docentes siguen en deuda en este tema. Que los docentes al iniciar la carrera docente comienzan a trabajar, puedan cobrar como mínimo los 90 días, porque sabemos que los plazos se han extendido mucho. ¿Se puede llegar a solucionar eso, Francisco? Que ya 90 días en esta situación económica que la que viene atravesando hace años el país es una locura. Sí. Bueno, nosotros, si ustedes no sé si han tenido acceso al acta, si no, yo después, Daniel, te la puedo pasar. Sí. Pero en el acta justamente hemos remarcado y seguimos insistiendo, y yo creo que vamos a seguir insistiendo hasta que esto se termine de compensar. Bien, claro. Esto justamente lo planteamos así, o sea, nosotros como, digamos, gremio y coincidiendo con las otras instituciones docentes, hemos solicitado, bien, que ofrezcan una propuesta que supere, ¿sí?, que supere para compensar el remanente que aún queda pendiente, ¿sí?, por ese desfasaje que se produjo en el 2024, claro. Bien, pero que era la deuda, o sea, era el sueldo que debían abonar en el mes de diciembre del 2023 cuando asumieron. Claro. ¿Sí? Entonces esa situación que era un 25,5 justo cuando asumen, y entonces este cambio, y en esa situación tuvimos ese incremento de un 25,5, y eso no fue pago, y bueno, ahí eso es un reclamo constante. Bueno, bien. Eso se expresaba en el acta y va a seguir en el acta, y lo vamos a seguir planteando hasta que eso se recomponga totalmente. Bien. ¿Qué pasa? Con todos los acuerdos y las reuniones que hemos tenido durante este año pasado, el 2024, se han recompuesto parte de eso. Bien, no podemos decir que no, se han recompuesto parte de eso, pero ¿qué sucede? Pero hay una parte que no.
Y acá también tenemos que hablar como hablan hoy las instituciones financieras, los bancos y todos los que hablan de números de valor. Acá hay un monto de plata que nosotros deberíamos haber recibido en ese momento y no la recibimos. ¿Y qué pasa? Si nosotros nos ponemos a plantear bien los números como corresponde, tenemos que hablar de intereses. Claro. Entonces, hay una diferencia, que es más, hay un estudio, yo después te lo puedo facilitar, hay un estudio justamente que yo lo considero muy serio porque lo ha hecho gente de la Universidad Nacional de San Juan, y justamente donde ellos analizan que el desfasaje en los sueldos de los empleados públicos y de los docentes está cercano entre un 12 y un 13%. Claro. Bien. O sea, lo que todavía se está adeudando. Claro. Y es así, justamente nosotros en las últimas reuniones paritarias, antes de la conciliación obligatoria, les planteamos, nos están debiendo un 13,5. Bien, era lo que nosotros estábamos planteando. Nos están debiendo un 13,5 puro, bien, o bruto, digamos, pero si a ese 13,5 que nos están debiendo le ponemos los intereses de hace un año atrás, estamos de nuevo en el 25,5. Claro. Bien, nos están debiendo el 25,5. Claro, totalmente. Como si no nos si no le hubieran pagado nada. Como si no nos hubieran hecho ninguna recomposición, ninguna mejora. Claro. Y lamentablemente esto lo hace el tiempo. Claro. Entonces, sí, y es lo que le pasa a cualquiera cuando nosotros pedimos un préstamo. Claro, esto es lo que sucede en un país que tiene inflación alta, ¿no? Claro. Exactamente, y no pagamos, el banco nos dice, y bueno, mire, refinancio esto, pero... Claro, el interés es otro, claro, totalmente. Y no me tengo que quejar. Claro. Bueno, en este caso, nosotros no somos una institución financiera ni nada por el estilo, pero si jugamos con las reglas de ellos, tenemos que plantearles este tipo de cosas para que lo vean. O sea, realmente ellos lo manejan mejor que nosotros. Claro. Pero es una situación que tenemos que visibilizar y que yo creo que con el tiempo lo van a comprender y lo van a entender. Es más, en el acta paritaria de ahora el gobierno intentó plasmar las mejoras que se han hecho en el año 2024 y en lo que va del año 2025. Bien. Que no está mal, o sea, porque también es bueno que los docentes vean que después de todo el trabajo y todas las reuniones que se han ido mejorando cosas y puntos, y han habido aumentos, pero obviamente, o sea, no es algo, digamos, que está apartado de la realidad que tiene la provincia, el país y el mundo actual con respecto a la economía. Entonces, bueno, también tenemos que ser conscientes de eso, o sea, no es cuestión de ser un loquito que... Claro, muy estricto en esa cuestión. Sí, nosotros en ese sentido tratamos de ser lo más serios posible, bien, respetándolos a ellos y respetando las necesidades principalmente que tiene la docencia sanjuanina y lo que justamente nos reclaman todos los días y cómo ven degradados el sueldo de ellos en su bolsillo. Bien. Es lo que nos pasa a todos. Bien. Francisco, te agradecemos la comunicación telefónica. Muy explícito, muy explícita tu explicación. La queríamos así para toda nuestra audiencia y obviamente te vamos a estar consultando con el devenir de las horas porque ustedes deben llevar una respuesta por la positiva o la negativa el próximo día 22. La última, Francisco, si ustedes van por la negativa y no hay otra oferta, el gobierno seguramente va a liquidar con el 3,7 de la inflación del mes de marzo. Esperemos que sí, la verdad que no te puedo decir cuál va a ser la decisión del gobierno. Tengo entendido que ellos han publicado, digamos, para la administración pública no docente, han publicado, digamos, han hecho público ya un acuerdo con otra institución importante de la provincia, que justamente van a pagar ese porcentaje, pero bueno, no te puedo decir lo que van a hacer
con el sector los docente. públicos docentes. Bien. Francisco. O sea, no te lo puedo asegurar porque por ahí, Claro. bueno, no sé cómo pueden reaccionar a una negativa, Claro. de esto. Francisco, te damos las gracias por tu tiempo, tu valioso tiempo, ¿no?, que has tenido para explicarnos y explicarle a la audiencia la situación del salario y cómo ha quedado con este ofrecimiento que ha hecho el gobierno de la provincia el día viernes, que fue aceptado, y en el día de ayer en estas reuniones paritarias. Muchísimas gracias y seguramente vamos a seguir en contacto cuando la información que tenga que ver justamente con el sector docente así lo requiera. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Fue el señor Francisco Campos, secretario de Acción Gremial o de Relaciones Gremiales de AMET, Asociación de Magisterio y Enseñanza Técnica de la provincia de San Juan.